días, amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva jornada de Despierta RD, hoy lunes 25 de febrero del año 2019. Nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy, agradeciéndole a todos ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional, los que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que lo hacen a través de Telecentro. Qué bueno y qué placer saber que ustedes están ahí con nosotros, acompañándonos hasta las 8 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana diariamente, de lunes a viernes, en Despierta RD. Como siempre, acompañado de Loreni Solano y José Rivas. Buenos días. Buenos días, República Dominicana, en esta nueva entrega de hoy, lunes 25 de febrero, día del natalicio de uno de nuestros padres fundadores, Matías Ramón Mella, en algunos lugares Ramón Matías Mella, pero no importa, lo importante es que un día como hoy estuviera naciendo quien fuera que disparara el trabucazo del grito de independencia del 27 de febrero de 1844, Lord a quien mencionamos y es bueno recordarlo. El día de hoy, ya el mismo presidente de la República emitió un comunicado mencionando los aportes importantes de este padre de la patria. Buenos días, bienvenidos a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza a través de Telecentro Canal 13, a la gente que está allá afuera y nos ve a través de Telemicro Internacional, nuestro cariño, nuestro respeto y sobre todo el compromiso de llevarles un contenido fresco, veraz y sobre todo muy, pero muy objetivo. Buenos días, José. Muy buenos días, Caminero, buenos días, Loregni. Qué bueno estar aquí con ustedes al inicio de la semana laboral, una semana patriótica, como ya lo decía nuestra compañera, hoy día de la bandera también, no solamente, aparte del patricio, también de la bandera, pasado mañana es 27 de febrero, donde todo el mundo está en expectativas, no solamente de las celebraciones que se realizan en cada punto del país, y donde quiera que haya un dominicano, también se ha estado celebrando el mes de la patria. También la gente está en espera del presidente de la República, de su séptima participación en el Congreso Nacional, ante los legisladores, ante el país, en una rendición de cuentas preelectoral, en un año preelectoral, y se tiene muchas expectativas sobre lo que dirá el presidente de la República el próximo miércoles. Bueno. Mientras tanto, nosotros iniciamos con el contenido aquí en Despierta RD. Así es, y sin duda que los cambios que hizo el presidente Danilo Medina anoche y que lo dimos en primicia en rumbo al 2020, terminando el programa a las 8 de la noche, llegó el decreto desde la dirección de prensa y un grupo siempre activo de Noticentro. Bueno, pues nos enviaron el decreto y fue leído y ofrecido al país, que fue dado a conocer a través de nosotros. En esos cambios hay lecturas políticas. En el caso del nuevo nombramiento, la sustitución de Andrés Navarro, quien había puesto a disposición del presidente Danilo Medina el cargo de ministro y que dijo que para dedicarse por completo a la campaña electoral. Ustedes están viendo ahí el decreto en sustitución de Andrés Navarro. Bueno, pues el jefe del Estado puso a Antonio Peña Mirabal, quien estaba en el Promesecal. Pero ya antes, él ha trabajado en varias instituciones. Por ejemplo, fue administrativo del senador en la Cámara de Diputados de Julio César Valentín. Luego el presidente de la República lo designó viceministro de Educación cuando Carlos Amarante Barret era el ministro de Educación, él era el viceministro, uno de los viceministros, y estuvo ahí
no porque fuera un hombre de de Carlos Amarante Barret, sino un hombre del presidente Danilo Medina, quien a su vez lo designó en una de las EDES de energía, y estuvo un tiempo ahí y luego fue designado en Promesecal, donde se ha producido sin duda, sin lugar a dudas, un antes y un después de su llegada ahí a esa institución, porque la verdad es que Promesecal es otra cosa. Ahora volvió a educación, pero como ministro de educación. También eso es una lectura política. Otra lectura política que se le da al discurso es la destitución de José Francisco Peña Taveras. Dos ahí. Su papá, Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba, y todo el mundo sabe que ese era un cargo de José Francisco Peñaguaba, que duró un tiempo ahí y dejó a su hijo a cargo de esa institución, hablando con el presidente, porque es uno de los partidos que ha sido aliado al Partido de la Liberación Dominicana, uno de los que armaron esos acuerdos con diferentes partidos políticos en el país y que apoyaron a Leonel Fernández y que luego se quedaron con el presidente Danilo Medina. Esos partidos pequeños fue una argucia, ¿verdad?, de un hombre ducho en política y que conoce de eso, es un armador, José Francisco Peñaguaba. Pero recientemente formó una coalición que se conoce como Juntos Podemos, en donde alrededor de unos 18 partidos de oposición llevarán candidaturas propias para los niveles congresuales y municipales. Aunque en el caso de las presidenciales, muchísimos de esos partidos también tienen candidatos que no son del oficialismo, pero otros también apoyan a Leonel Fernández y otros apoyan al presidente Danilo Medina. Pero es una jugada de esos partidos políticos para evitar que el 16 de mayo o 17 de mayo del año 2020, bueno, pues se le estén contando como los partidos que han salido porque no cumplieron con el 1% que establece la ley electoral para mantener su personería jurídica. Pero ¿por quién sustituye el presidente de la República a José Francisco Peña Taveras? A Miguel Mercedes. Cuando ayer leía Loreny Solano los nombres de los decretos, que deberíamos repetirlo hoy para que la gente esté fresca. Cuando se le escuchó decir eso y escuché el nombre de Miguel Mercedes, lo que le pregunté, párate ahí, ¿quién? Miguel Mercedes. Sí, Miguel Mercedes. Bueno, pues Miguel Mercedes ha sido un hombre que ha estado al lado de Danilo Medina como su asistente personal, junto a todos los viajes que ha hecho el presidente al interior, a los lugares de aquí, de este país, durante los últimos 6 años, ha sido al lado de Miguel Mercedes, quien asume la dirección de la Lotería Nacional. También otro nombre que suena y que es un tema político está el de Roberto Salcedo. Roberto Salcedo, que es nombrado como ministro sin cartera, y no hay ministro sin cartera, sino secretario de Estado sin cartera, en sustitución
de Franklin Almeida Ranciel. Franklin Almeida Ranciel, que ha sido un hombre que ha atacado duramente al presidente Danilo Medina, porque es un hombre de Leonel Fernández. Y con esto, con esta destitución, lo que se hace es precisamente desleonizar el gobierno. Pero, ojo, porque precisamente Roberto Salcedo era un hombre de Leonel Fernández y que en algunos programas de televisión venía dando informaciones contrarias a lo que ha sido su lineamiento. Incluso se hablaba que porque era un hombre que dirigía el sector externo de Leonel Fernández cuando era alcalde de la capital, bueno, pues hubo una componenda para sectores ligados a Roberto Salcedo de que lo quitaron por eso y de que desde el gobierno se sumaron a votar en su contra para hacerlo saltar de esa posición. Entonces, él ha dicho en varias oportunidades sobre la posibilidad de la reelección del presidente Danilo Medina. Venía dando esos cambios así y de repente lo designan ahí. Ustedes vieron en pantalla a Roberto Salcedo diciendo que le agradece al presidente de la República. Dice... Ese sí Ese es Roberto Salcedo. Roberto, quiero dejar constancia de mi agradecimiento al presidente Danilo Medina por su confianza, por designarme y permitirme servir el país desde el gobierno. Como siempre pondré todo mi empeño y mis mejores esfuerzos en las tareas que sean encomendadas. Un honor servirles, presidente Danilo Medina. Pero del otro lado estaba el de Franklin Almeida Ranciel, diciendo que, agradeciéndole al presidente que lo hayan destituido y que ahora tendrá tiempo para dedicarse al proyecto de Leonel Fernández 2020 y para dedicarse a sus actividades políticas y como abogado, porque él tiene una agencia de abogados. Esas son las lecturas políticas que se pueden dar en torno a esto, porque ese decreto que se conoce ya y que el país entero lo conoce, es, en definitiva, los cambios que se dieron. Hay otros cambios, en el caso de Enfomper, en la Tabacalera, también en el CEA, dice aquí, Enriquillo Matos. El doctor Enriquillo Matos, nombrado director del programa de medicamentos especiales Promese K, cargo que ocupaba Peña Mirabal. El doctor Enriquillo Matos fue nombrado, mientras que Luis Miguel Pichirilo Matcabe pasa a dirigir el Consejo Estatal del Azúcar en lugar de Pedro Mota Pacheco, quien fue designado gobernador de San Pedro de Macorís. También designó a Miguel Mercedes, ya nosotros hablamos, le sacamos el filo político a eso. También a José Casimiro Ramos fue sustituido y nombrado en el SEDA Juan Francisco Ceballos, director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA. Como se está viendo, el presidente de la República quiso quitarse presión con los decretos para el 27 de febrero, porque este país se le ha quedado en la psiquis, ¿verdad? El hecho de que Joaquín Balaguer, durante todo su tiempo, los 27 de febrero y los 16 de agosto, hacía cambios de funcionarios. Eso esa práctica la dejó fuera Leonel Fernández en su primer gobierno y después en su segundo y sus próximos gobiernos. También lo hizo Hipólito Mejía, no hacía cambio los 16 y los 27 de febrero.
y después, ahora, Danilo Medina no acostumbra a hacer cambios los 27 ni los 16 de agosto. Por eso es que ese discurso de este miércoles 27 de febrero, bueno, pues el presidente descantó esto, pero dejó claramente de que se están buscando o se está buscando la fórmula para continuar en la reelección hacia el 2020 y están sonando clarinadas de encuentros formales para la reelección en el este del país, encuentros que se hicieron este fin de semana en esa dirección. Bueno, Caminero, tú mencionabas el hecho de algo que nosotros conocemos como la parte del decreto que reaviva, que reactiva a Roberto Salcedo, que ese es Mérito Antonio Salcedo Gavilán, a un puesto que mucha gente dice que es una botella. Yo realmente todavía desconozco cuáles serían las funciones del ministro sin cartera en este caso, pero entiendo que el Estado tiene sus funciones para eso y por eso está creado el puesto, porque no lo crearon para él. Esa también es una de las cosas que tenemos que destacar. Y me acuerdo cuando tú mencionas el hecho de que estaba con Leonel, no solamente él, sino sus hijos también. Sí. En muchas actividades con el hijo de Leonel Fernández, Omar, yo llegué a ver actividades donde compartían juntos Roberto Ángel, Omar, entre otros. Entonces, eso, ¿qué lectura te daba? Cada vez que había un tema que iba ligado al presidente Fernández, estaba la familia Salcedo, o por lo menos los hijos más, los varones, lo he visto, involucrados en estos temas. Se decía que Roberto Ángel quería aspirar a una alcaldía por el Distrito Nacional, siguiendo los pasos de su padre, entre otras cosas, pero vemos que la taza o la carta se ha volteado y es la lectura que le damos, porque no hemos visto que el gobierno tome a una persona que esté del lado de su oposición interna, o sea, dentro de su propio partido, para ponerlo en un cargo cualquiera que sea, en cualquier puesto que sea. Por eso entendemos que hay una situación. De hecho, ya nosotros habíamos recibido información de que efectivamente podían estar diferentes los intereses de Roberto Salcedo con relación al PLD, porque a pesar de que había tenido el espaldarazo o había estado sumado a Leonel Fernández, pues se suma ahora a esta parte del gobierno, que hay que destacar que Roberto Salcedo no logró ganar la alcaldía del Distrito Nacional y mucho se manifestó de que tuvo que ver porque el mismo PLD apoyó la gestión de David Collado. O sea, eso también hay que decirlo claro, de que fue parte de lo que se estuvo gestando. Ahora, con relación a Antonio Peña Mirabal, que es el nuevo ministro de Educación y que abandona o que deja el cargo de director de Promesecal, esa entidad que procura o que maneja todo lo que tiene que ver con los medicamentos, con las farmacias populares, las boticas populares, eso lo tiene que ver, lo tenía a su cargo el licenciado Peña Mirabal. Y decir que nosotros hemos dado seguimiento, de hecho, él ha estado aquí en Despierta RD, justamente una de las entrevistas más interesantes conociendo las farmacias populares que se han abierto. La última que nosotros estuvimos ahí fue la semana pasada cuando estuvimos en la inauguración de una farmacia popular en el recinto de la base aérea de Puerto Plata, y ahí él estaba con su equipo, y destacar que siempre ha tenido un trato muy afable. Ya Caminero había mencionado parte de su origen dentro de los rangos políticos, de su escalonada en la política, y yo creo siempre que un buen gestor, que un buen administrador vale más que cualquier otro cargo, otro título. El señor Peña Mirabal en Promesecal siempre estuvo de puertas abiertas, siempre fue afable y además de esto, conocedor de muchas de las áreas que nosotros necesitamos. Yo recuerdo aquí muchos temas que nosotros tratamos aquí con él, precisamente con el tema de los medicamentos, el costo de los medicamentos para el pueblo, el acceso a los medicamentos para el pueblo y cómo se estaba distribuyendo en el mapa, en la geografía nacional, las farmacias populares y cómo podía cada quien ser partícipe o beneficiado de las mismas. No pongo en ninguna duda su capacidad para dirigir uno de los ministerios más
tal vez pudiéramos decir más deseados por muchas figuras del tren gubernamental que desearían estar ahí, sobre todo por ese 4% que no ha logrado completarse o utilizarse a su máxima expresión, porque al parecer no se ha utilizado o no se ha estructurado el mecanismo para que el mismo sea gastado cada año como corresponde. Pero qué bueno que es una figura que a nosotros no, nos sorprende de una forma u otra, porque sonaban muchas voces, sonaba Radamés Camacho, sonaba Rafael Ovalle, sonaban varias figuras que podían ir a este ministerio. Sin embargo, el presidente ha decidido colocar a Antonio Peña Mirabal, y a nosotros de verdad solamente nos queda desearle mucho éxito, mucha suerte. Ya Caminero destacaba los demás decretos que se han manifestado, y ahí esperemos que cada quien pueda cumplir con su rol. También efectivamente decir que la presión que hay no solamente es en los cargos de posiciones de instituciones, no, los cargos militares también. Se espera o se dice, mucha gente está mandando su cartica, el que tiene algún familiar o alguien ligado a los cuerpos castrenses, buscando que en estas fechas, que se estila también, se dé un aumento o un ascenso, mejor dicho, de posición, que es lo que cualquiera de la uniformada de cualquiera de las partes de los cuerpos castrenses desea. No sé si esta práctica se va a seguir ejecutando en las próximas fechas, o si el presidente seguirá sorprendiendo como hasta ahora, sin ningún previo aviso. Para mí ha sido una sorpresa, inclusive para mucha gente dentro de la presidencia, porque le decía a Caminero anoche que uno de los invitados que tenemos esta semana es el que acaba de salir del FEDA, Casimiro Matos creo que es, y venía para acá mañana. Ya venía como director del FEDA para hablar de la planta de lácteos que ha sido entregada este domingo ayer en Atomayor. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa con esa visita, si viene en esa calidad. No, pues no va a venir No en va a esa venir en esa calidad, calidad. porque el presidente va a juramentar a esa gente hoy. Exacto, pero Y de seguro, pero nosotros lo vamos a invitar porque él tiene su experiencia ya como funcionario, él estuvo ahí en ese lugar y vamos a hablar con él en torno a lo que ha sido precisamente esa planta, lo que él ha hecho ahí en esa institución y sobre todo su destitución. Casimiro Ramos, José Casimiro Ramos es el nombre de él, Miren, pero sí efectivamente es importante ver miren, cómo cambia la balanza política de un momento a otro en nuestro país. parece que la acción es realmente decapitar a aquellas personas que tengan algunas vinculaciones con el proyecto dentro del Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández. Sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que a los Peñaguaba se le haya quitado la Lotería Nacional, siendo el partido, el BIS, ¿verdad? Que es el partido que encabeza a Peñaguaba y que fue una herencia de ese gran líder, José Francisco Peña Gómez. Y a mi entender sería un error de parte de la gente de Danilo hacer que se alejen aún más los partidos políticos emergentes, pequeños, muchos de ellos casi prácticamente inexistentes, pero que a la hora de, por ejemplo, de hacer una maquinaria electoral, fueron muy importantes en algunas elecciones. Hay que recordar incluso que en algunos momentos el Partido de la Liberación Dominicana solo, quedó muy por debajo del Partido Revolucionario Dominicano en elecciones pasadas. Un 37, un 38% al PLD, un 40, 42% al PRD, y gracias al apoyo de esos partidos pequeños fue que se evitaron doble vuelta, otro balotaje en elecciones pasadas. El partido de Peñaguaba ha sido un partido muy importante, sobre todo porque en un momento dado recogió aquellos sentimientos de los PRDistas que ya estaban divididos y que ya estaban formando alguna que otra organización para irse del Partido Revolucionario Dominicano, que ha venido reduciendo significativamente su popularidad. Pero el BIS tuvo una presencia importante, incluso el senador de Ocoa es senador porque fue en la boleta de el BIS, fue el que ganó
las elecciones en esa provincia de la región sur. Pero también el BIS tuvo aportes importantes en demarcaciones como Higüey, la provincia La Altagracia. También hay que señalar que una profundización de la crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana y los danilistas comenzar a atacar a aquellas personas o aquellos partidos políticos que en el futuro pueden ser de nuevo sus aliados o tengan que llamarlo de nuevo, porque uno no sabe si es Danilo Medina que va a repostularse con una rehabilitación, con una habilitación constitucional, o si es uno de los pupilos de Danilo Medina que le gane a Leonel Fernández. Eso es posible, eso está dentro de las posibilidades, y luego entonces tenga que recoger de nuevo a estas personas que han estado enfrentándose o que han demostrado algún interés de irse con Leonel Fernández. Incluso el mismo BIS y otras organizaciones políticas se han considerado la plataforma posible, la plataforma que va a sustituir o que sustituiría al Partido de la Liberación Dominicana en caso de que Leonel Fernández y su grupo decidan abandonar el barco. Una situación imposible, casi imposible, pero está dentro de algo que podría ocurrir en el Partido de la Liberación Dominicana, que sea que se rehabilite a Danilo Medina, que los leonelistas vean que los números no le dan dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que se nieguen a ir a unas internas y entonces vayan a otro partido o a otros partidos que puedan apoyar. Y uno de esos partidos es precisamente el BIS. Y digo esto porque hay que recordar que si usted participa en una o en unas elecciones internas dentro de una organización política, no podrá irse por otra organización política si pierde. Eso es para perseguir y para evitar el transfugismo. Eso también es un movimiento que debe estar pensando la gente de Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque en definitiva es muy difícil ganarle al Estado. Bueno, eso es así. Miren, en el otro aspecto y continuando con el mismo Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno y el presidente Danilo Medina, unas declaraciones ayer de Roberto Rosario Márquez dan pinceladas de un antagonismo, ¿verdad? Muy fuerte, porque él habla y advierte, el expresidente de la Junta Central Electoral, que si aquí se toca la Constitución de la República para reformarla a los fines de buscar la reelección del presidente Danilo Medina, dice que habrá muchas protestas en las calles y que él mismo se incluiría. Dice Roberto Rosario Márquez que las circunstancias que en el poder para aquellos que han cambiado la Constitución para hacerse un traje a la medida, que eso pasaría de una democracia a una tiranía. Oiga bien, cuáles son las opiniones de Roberto Rosario Márquez. Yo me incluiría entre los que estén protestando y que acudiría, rompería el lazo que une a los dominicanos, que es el respeto a la Constitución, y si no se respeta el texto sustantivo, no se va a respetar a nada ni a nadie. Dice que si la juventud tuvo valor y fuerza para enfrentar a los gobiernos de fuerzas que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, ¿por qué no hacerlo ahora? Ya que después de viejo uno no se puede convertir en cómplice de una tiranía. Y, entre comillas, lo que dijo Roberto Rosario, lo digo entre comillas ahora, no es posible la unidad en el PLD si no es sobre la base de respetar la Constitución y de alguna manera garantizar la estabilidad política. Para nosotros
no está más allá de nuestra propia fuerza política y más allá del propio Partido de la Liberación Dominicana, porque la Constitución no puede ser un objeto que se compra y se vende a gusto o a conveniencia. Dice que está dispuesto a ir al Congreso a protestar contra la reelección del presidente Danilo Medina, y es la segunda vez que desde el litoral de Leonel Fernández se refieren al presidente Danilo Medina como una especie de tirano. Porque en el 2015 se hablaba en un discurso, Leonel Fernández, en aquella vez que se buscaba reformar la Constitución para permitir que el presidente participara, era advertida del tirano del siglo XXI. Pues resulta que Roberto Rosario Márquez es un vocero oficial de Leonel Fernández y es una figura de mucha preponderancia, sobre todo como presidente de la Junta Central Electoral, que ahí estuvo alrededor de unos 16 años, pero 2 periodos siendo presidente de la Junta Central Electoral, organizando todo lo que tiene que ver con el proceso electoral. Y se destapa con estas declaraciones que son, pero muy fuertes, y que vamos a ver con el tiempo qué pasará con relación a esto. Pero de que haya prestos reeleccionistas, sin duda que haya prestos reeleccionistas para la continuación de Danilo Medina más hacia allá del 2020. Bueno, señores, y pasando a otro tema importante, antes de la lectura de los periódicos, es necesario tocar a Venezuela. Realmente lo que está pasando en Venezuela y lo que hemos visto este fin de semana, el viernes 22, sábado 23, con este concierto Venezuela Aid Life y el trato o la intención de conseguir la ayuda humanitaria necesaria para todas las personas que están en alguna situación de precariedad por el tema de la salud, tratamientos de salud que son costosos, que no existe el medicamento o el mismo procedimiento, o personas que necesitan alimentación, insumos personales, entre otras muchas cosas que son necesarias en este momento, luego de tanto tiempo en una crisis humanitaria, en una crisis social, en una crisis política. El viernes, Juan Guaidó, que lo ven ustedes ahí, presidente de la Asamblea y presidente autoproclamado de Venezuela, según artículos que le confiere la Constitución venezolana, por considerar ilegítimo este gobierno de Nicolás Maduro, esa reelección de Maduro, presentó, o sea, se apersonó a este concierto que aglutinó a miles de personas que gritaban y que pedían la paz y la liberación del pueblo venezolano. Aquí se ha mencionado de que República Dominicana estaba siendo partícipe o le estaba dando aquiescencia a que los Estados Unidos pudieran preparar desde aquí lo que sería un ataque para allá. Sin embargo, todo eso ha sido desmentido por el gobierno dominicano. También es importante señalar que los Estados Unidos y su secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que los días de Maduro están contados y están buscando cualquier pretexto para que haya una invasión militar. Sin embargo, los pretextos a esta hora sobran. Hay muchos venezolanos que durante este concierto, estos 2 días de recolección de ayuda humanitaria, tenían superhéroes norteamericanos pidiéndoles que vinieran en su ayuda, en su auxilio. Y eso es un mensaje muy claro de lo que están diciendo el pueblo venezolano, que se ve impedido de tal vez lograr esa libertad que tanto desean. Para nadie es un secreto que Venezuela o el gobierno oficialista de Nicolás Maduro ha estado oprimiendo y reprimiendo tanto la libertad de expresión, señores. Allá el medio que dice que Juan Guaidó es presidente, lo vetan, lo censuran, se cierra. Ese es uno de los puntos para que entiendan lo que está pasando en este momento en Venezuela y que hoy se estará celebrando en Colombia, en Bogotá, estará reunido el Grupo de Lima con Juan Guaidó como anfitrión, que estará buscándose alguna alternativa, a ver qué se puede hacer con la situación traumática que está viviendo Venezuela. Destacar que este autoproclamado presidente y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se ha enfocado desde que asumió como presidente interino en 2 puntos principales. El primero es
pedir la convocación de elecciones democráticas que esté observadas por la comunidad internacional, que no fue la situación de lo que se dio con Maduro, en lo que lo designó a él como presidente, entre comillas, porque es ilegítimo según lo que todos hemos manifestado y visto, pero también se ha enfocado en atacar a los militares y al mismo Nicolás Maduro para que permita la entrada de ayuda humanitaria. Ha sido difícil y aquí toco el tema de lo difícil que se puede hacer llevar una ayuda a Venezuela en este momento y en los últimos años. Y ahí es el punto en el que Guaidó quiere romper. Primero decirle a los militares, estamos tratando de liberarlos a ustedes también. Hay muchos militares que se han pasado del oficialismo a esa oposición que está representando Juan Guaidó y lo vimos durante todo este fin de semana. Varios militares también fueron amarrados porque al parecer intentaron desertar y no fueron permitidos, no se les permitió. Y muchos son los ciudadanos que han dicho, no, ya basta, no más de esta Venezuela que oprime y que suprime el derecho de muchas personas. Guaidó en ese enfoque de llevar ayuda humanitaria y con ese concierto que se ofreció por muchas personas e instituciones y artistas que dieron su voz, que prestaron su voz para apoyar a esta causa. Destacar lo que sucedió el sábado cuando quemaron 2 camiones de esta ayuda que estaba llegando, más de 200 toneladas de productos o de insumos que iban a ser beneficiados para los propios venezolanos. Y solamente con esto, señores, tenemos una lectura importante de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Solo por el hecho de haber mandado a quemar estos camiones y que luego culpa a los detractores del gobierno de haberlos mandado a quemar. O sea, no fui yo, fueron ellos los que me atacan a mí. Y el hecho de estar culpando a cualquiera que no esté en su propio son, el que no baile el son que Maduro toque está en contra de él y es un imperialista y quiere estar en contra de lo que está haciendo el gobierno que ellos todavía llaman chavista, por venir él justamente del origen de Hugo Chávez. Sin embargo, la realidad es que nosotros esperamos que esto pueda parar lo antes posible, porque hay gente herida, se habla de unos 4 muertos, todavía no tenemos una situación correcta, exacta, de lo que estará pasando y por cuánto tiempo se estará prolongando la situación en Venezuela. El equipo parte del grupo de medios Telemicro, Elianta Quintero y Leonardo Villalobos, han estado desde allá emitiéndonos informes en vivo y boletines a cada momento para que nosotros sepamos lo que pasa en Venezuela. Bueno, vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional, iniciando con el Listín Diario. Un derroche de alegría en el carnaval. Integrantes de una de las comparsas que desfilaron ayer por el malecón de la capital durante el cierre del Carnaval de Santo Domingo 2019, actividad que encabezaron el alcalde David Collado y el ministro de Cultura Eduardo Selman. La creatividad se puso de manifiesto ante miles de personas que se ubicaron en un tramo desde el puente flotante hasta la calle Pasteur, lugar donde desfilaron cerca de 100 comparsas multicolores. Collado expresó que el carnaval fue movido de la avenida Máximo Gómez al malecón para que vuelva a ser una zona de esparcimiento y recreación para todos los dominicanos. Igual derroche hubo en distintas provincias del país, como La Vega, en su gran final también del Carnaval Vegano, en Santo Domingo Este, en Santiago, en Jarabacoa, en toda esa zona, en el sur del país, Barahona, Cabral, Montecristi, donde hay esos famosos, ¿verdad?, carnavales, también en el día de ayer tuvieron su derroche de alegría. Peña Mirabal, nuevo ministro de Educación. El presidente Danilo Medina designó ayer a Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación, en sustitución del renunciante Andrés Navarro, y dejó sin funciones al ministro sin cartera Franklin Almeida Ranciel. Anticipa temas de su discurso ante la Asamblea. Danilo ampliará compras locales. El presidente Danilo Medina adelantó ayer
que en su discurso ante la Asamblea Nacional anunciará medidas a favor de la producción nacional. 106 años. El secreto está en no desesperarse, no beber alcohol, Pero fuma. no coger sol ni matarse mucho trabajando, aconseja Carolina Rodríguez de Toribio, quien fuma una pipa en su vivienda de la calle Luis Amiá Matío en el sector Arroyo Hondo de la capital, donde reside con su hija Bartola. Y dice que lo único que le gusta es fumarse su pipa, mira ahí, ahí está. El Papa promete no encubrir los abusos sexuales en la iglesia, la ira de Dios. Presencia de indigentes aleja a los visitantes de parques. Estados Unidos y varios países decidirán hoy acciones contra el presidente Nicolás Maduro. Hay una cumbre de Lima, de los países de Lima, cumbre de Bogotá. En el editorial, a poner las cuentas claras, fuerza vocal, il divo cautiva, la espera, decenas de agentes libres aún sin firmar en Grandes Ligas. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tiene. El periódico Hoy inicia con relato conmovedor de la voleibolista Gina Mambrú. La jugadora de tope mundial abre su corazón al diario Hoy. Roma gana Oscar. Alfonso Cuarón se llevó hoy el Oscar a la mejor película extranjera, convirtiéndose así en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla dorada en esa categoría. El encargado de entregar el Oscar fue Javier Bardem, quien hizo su discurso completamente en español. Cuarón también ganó anoche una estatuilla como mejor director. Presidente afirma que país se está convirtiendo en un objeto de admiración. Le ponen entre comillas esto. No sé si es que no lo entendieron ahí. Somos un modelo. A mucha gente le duele eso, pero eso no se puede ocultar. Es una realidad que está ahí, dijo el presidente Medina ayer mientras entregaba una planta de procesadora de lácteos. En el país, Almonte critica el pacto eléctrico, pronostica escasez de lluvias para hoy, la vacuna, lo mejor para evitar la gripe. En el mundo, el Vaticano enfrentará los abusos sexuales. En la economía, elogian baja en las tasas de interés. Danilo designa nuevos titulares en educación, Promese y el CEA. Salcedo sustituye a Franklin. Ahí ven ustedes las fotos de los principales. Carnaval de Santo Domingo el 2019. Desfilaron los reyes del carnaval, Grey y Carlos. Sociedad de Cardiología reitera la defensa de sus miembros y su cumplimiento de protocolos. Y el gobierno de Estados Unidos dice que los días del presidente Maduro están contados. Estos son los titulares principales del periódico Hoy. Veamos qué nos tiene. El Diario Libre: designan a Peña Mirabal ministro de Educación, destituyen a Franklin Almeida y nombran en su lugar al ex síndico, al ex alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo. En otra información, el carnaval llega a su punto culminante. El desfile aquí en el Carnaval de Santo Domingo, pero hay que recordar que el Carnaval Nacional, el nacional es el próximo domingo, donde vendrán todos los carnavales o representaciones de los carnavales del interior y del Distrito Nacional. Un centro digno para la psiquiatría. La Junta Central Electoral y partidos buscan bajar costo de primarias. El país conmemora el Día de Mella. La ciudad Juan Bosch ha vendido 9,000 apartamentos. Juego decisivo hoy del baloncesto de la selección dominicana frente a Brasil para ir al Mundial, programado para China. Surgen nuevos temas laborales en la reforma. Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en Diario Libre. Vamos a ver qué nos presenta el periódico El Día. Ejecutivo designa ministro de Educación y otros funcionarios. Antonio Peña Mirabal deja Promese Cal y fue nombrado mediante decreto 7119.
Otro cambio, Roberto Salcedo será ministro sin cartera en lugar de Franklin Almeida Ranciel. Danilo, República Dominicana es modelo en América Latina y el Caribe. El presidente Medina afirmó: nosotros somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe, la que más crece y que no se derrama. Y las visitas sorpresa, dijo el presidente en su discurso ayer. PLD, Partido de la Liberación Dominicana, debe asumir causas sociales. Andrés Navarro plantea un gobierno de territorio. El aspirante presidencial del PLD entiende que esa organización política necesita reconocer a sus dirigentes y abrirse más a la sociedad. Ahí está con José Alfredo Corripio, uno de los hijos de Pepín Corripio. La Iglesia Católica priorizará a las víctimas de los abusos sexuales. Electricidad Punta Catalina en prueba, aún sin aportar energía. Primarias en el Partido de la Liberación Dominicana. Grupo de Leonel escoge 5,000 aspirantes. Estos son los titulares del periódico El Día. Veremos qué tiene. El Caribe inicia hoy con el malecón, se llena de colorido por el carnaval. Cientos de personas se dieron cita ayer en la tarde en la avenida George Washington para disfrutar del tradicional desfile de carnaval de Santo Domingo, organizado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Más de 100 comparsas, diablos cojuelos y personajes tradicionales llenaron de colorido el malecón. Danilo Medina realiza cambios, quita a Almeida y pone a Salcedo. Mandatario nombra a Roberto Salcedo ministro sin cartera para la seguridad ciudadana, llena la vacante de educación y designa en la lotería y en el CEA. Punta Catalina funciona a modo de prueba. En el Ejecutivo Medina, economía de República Dominicana es la más prestigiosa de América Latina. Dice, urge traslado del mercado de Puerto Plata. El alcalde Walter Musa afirma que el mercado municipal opera en condiciones de hacinamiento. El MIU apoya al gobierno de Maduro. Miguel Mejía, secretario general del MIU, dijo que las pretensiones imperiales fracasaron. La organización celebró ayer su 5ª Asamblea Nacional de Delegados. El danilismo, ¿se irá por una tercera figura o forzará con la reelección? 4 dirigentes del ala danilista han presentado proyectos para el 2020. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos más aquí en Despierta RD. Al regreso les presentamos las informaciones nacionales, internacionales, deportes, el estado del tiempo y también entrevistas. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.